Amén. Pueden tomar asiento. Y si quieren o pueden agarrar sus Biblias, pueden ir a Lucas capítulo 19, versículos 41 hasta 46. Versículos 41 hasta 46. Si ustedes tienen esas cosas que marcan secciones en sus Biblias, a veces lo marcan 41 hasta 44, una cosa, y 45 hasta 48, otra cosa. Pero pienso yo que tenemos algo que nos lleva a pensar más que 41. Él entró a la ciudad y se fue al templo y después, en otro día, empezó a enseñar. Entonces, por eso estoy cortando el texto en 46 para enfocarlo con 41, aunque hay dos distintas enseñanzas acá. Y una cosa más, fui ayudado bastante por Carl Robbins y Alistair Begg para esta predica. Solo para que sepan, si ustedes van a escucharlo, van a ver cosas muy, muy parecidas. Solo para que sepan. Eso es la palabra de Dios. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrá días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el templo de tu visitación. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Esto es la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, nuevamente llegamos delante de ti reconociendo que dependemos de ti. Oh Dios, en este texto hay varias cosas que podemos ver, pero lo que queremos ver es Cristo. Queremos ver tu gloria, queremos ver que tenemos un Cristo que está lleno de compasión, pero también un Cristo que odia el pecado. Y todas esas cosas nos llevan a encontrar nuestra única esperanza en Él. Entonces, oh Dios, ayúdanos a ver a Cristo que vino para darnos esperanza. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. La semana pasada, cuando estábamos viendo con Rudy la idea de Cristo entrando a Jerusalén, podemos ver cómo lo que está llamado el inicio de la semana de pasión de Cristo. La pasión de Cristo, el proceso de Él yendo a la cruz. Y es interesante cuando Él entre, se pone sobre ese animal para entrar y hay toda la gente adorando a Él. En ciertos sentidos, lo que podemos ver es Cristo siendo reconocido como Rey. Hoy lo vamos a ver Cristo, no solo como Rey, pero como profeta. Él va a dar palabras de profecía sobre Jerusalén. Y después Él va a llegar al templo y ¿qué va a hacer? Echar gente afuera y va a actuar como ¿qué? Un sacerdote. Vamos a ver en este texto, hemos visto rey, ahora vamos a ver profeta y después como Él es sacerdote. Es interesante que en este capítulo, al inicio de ese proceso, a Él entrando a Jerusalén, Él está cumpliendo todas las cosas que han sido hablado acerca de Él. Él es el rey, Él es el profeta, Él es el sacerdote, sumo sacerdote. Y eso es lo que podemos ver en este texto. Entonces, primeramente lo que quiero ver es Él como profeta, pero primeramente la idea de la compasión de Jesús. Versículo 41 dice, cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. Entonces, como he escuchado de otros que han ido a Jerusalén, hay una manera de entrar a Jerusalén que a veces usted baja y después sube una vez más y a la subida usted tiene una vista de toda la ciudad.
Y puede ver el templo ahí en toda su gloria, está céntrico y todo apunta allá. Y eso es a donde Cristo está. Y tenemos que recordar cómo estaba entrando, con toda la gente adorándole. Toda la gente que bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos, gloria en las alturas. Es toda esta gente glorificando a quien es Él. Y en ese momento, a ver a Jerusalén, Él empieza a llorar. No es la manera que esperamos que Él va a reaccionar en ese momento. Normalmente un rey está ahí listo, recibiendo toda la gloria que Él merece. Y este Cristo ve a Jerusalén y su reacción es que lágrimas, compasión sobre la ciudad. Una de mis cosas favoritas es que Tegucigalpa tiene tantas vistas de la ciudad, a donde usted puede ir a ver toda la ciudad. La noche es buenísima. Pero a veces nosotros no tenemos esa misma compasión sobre la tierra que Dios nos ha dado. Pero podemos ver su compasión cuando Él llegue y está cumpliendo profecía. Jeremías 9:1, cuando Jeremías está dando su charla hacia Israel, dice que en Jeremías 9:1, ¿quién me diera que mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuentes de lágrimas, para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? Aquí veamos Cristo llorando sobre su pueblo, viendo la situación de su pueblo, viendo lo que han hecho, y vamos a ver lo que han hecho y lo que está pasando con ellos. Pero Él allí en su plena humanidad, llorando sobre la ciudad, lleno de compasión por la ciudad. Y podemos verle reaccionando y en una manera todavía con tristeza, aunque Él sabía lo que iba a pasar en esa ciudad. Miren la compasión de Cristo. Él sabía por el Espíritu Santo a dónde iba, a la cruz para morir. La gente que iba a decir crucifíquelo están allá en la ciudad, listo esperándolo. Y su manera de llegar es ver la ciudad y hay compasión, hay tristeza sobre la ciudad. Hay un deseo de ver o que ellos entienden lo que va a darles esperanza. Porque Él va a mencionar en el versículo 42 hasta 44 la idea que si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, a dónde puede ir para descansar. Lo que podemos ver en este Cristo es una compasión para la ciudad que ellos conocen a Él. Ellos han escuchado de Él vez tras vez. Por 3 años ha estado predicando acerca de quién es Él. Había gente escuchando, sacerdotes y esa gente que querían escucharle, pero no conocían quién era Él. Y Él tiene tristeza por esa realidad. Y está respondiendo, viendo Jerusalén, diciendo, o en ciertos sentidos no diciendo, con lágrimas respondiendo a la situación de la ciudad. Y Él está llorando sobre esa cosa. Es interesante, familia, cuando estaba pensando en eso, que estaba pensando en cuántas veces me cuesta pensar que ellos que viven alrededor de mí están yendo al infierno. Están en camino hacia el infierno. Que cada persona con lo cual yo tengo como una interacción hoy va a pasar toda la eternidad en un solo lugar. ¿Se van al cielo o se van al infierno? Y viendo a Cristo y su compasión sobre la ciudad, sabiendo lo que ellos iban a hacer a Él, matándole, su manera de responder es con compasión sobre la ciudad. Y llorar por su situación. ¿Cuántos padres han pasado noches llorando por la salvación de sus niños? ¿Cuántas veces hemos pasado pensando en esa interacción que tuvimos con esa taxista pidiendo por su salvación? ¿Cuántas veces hago la redondel y veo a toda la ciudad a un lado y pienso, ay,
Qué triste que hay tanta gente que están caminando hacia el infierno. Que no hay compasión en mi corazón. Que paso mi día sin pensar en esa realidad. Que mis vecinos, mis conocidos, mis amigos están en una situación a veces peor. Tuve algunos amigos en la casa hace unas semanas recientemente que pienso que no son creyentes y no quieren nada que ver con Cristo. Y a veces yo platico de fútbol y todas las cosas, pero no hay lágrimas en mi corazón y en mi mente por su estatus espiritual. Y puede ser que sos alguien aquí escuchándome ahorita, que has escuchado las enseñanzas de Cristo, has estado aquí por años, porque es interesante que está llorando sobre Jerusalén, una ciudad que tiene a gente religiosa en ella, gente llena de gente que pensaban que eran creyentes, y él dice que ellos, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, que ellos no lo saben. Que puede ser que somos gente que lleguen semanalmente aquí a la iglesia, pero no conocemos nada de la paz que hay en Cristo Jesús. Que estamos lejos de Él. O puede ser que a veces no hay ese deseo en nosotros por compasión para nuestros prójimos. Impedirles, yo sé que hace unas semanas yo les hablé acerca de la idea que a veces tengo miedo de invitar gente a la iglesia y todas esas cosas, o estoy evadiendo la plática. Pero en ver Cristo, viendo la ciudad, llorando sobre la situación de la ciudad, sabiendo todavía que Él es el Salvador, yo puedo ofrecerles esperanza. Yo puedo llorar por horas sobre la ciudad. Y no importa, porque yo no puedo salvar a nadie, pero Cristo sí. Entonces, en ciertos sentidos, ¿cuántas veces yo quiero aplicarle esto a nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos visto gente que ocupan conocer a Cristo y no hay nada de compasión en nosotros? Nos da tristeza ver gente viviendo en oscuridad, viviendo en no conocer su necesidad. Piensa en compañeros de trabajo, piensa en familiares, piensa en compañeros de escuela, piensa en sus niños, sus esposos o esposas. Piensa en ellos. ¿Y cuántas veces queremos que ellos conozcan a este Cristo y tenemos compasión por ellos? Que nos da tristeza pensar que ellos están viviendo fuera de Cristo, sin Cristo. Como decimos o escuchamos hoy en la mañana en capítulo 4, viviendo al oriente de Edén. Es fuera de la presencia de Dios. Y tenemos compasión por ellos. ¿Cómo podemos tener compasión por ellos? Estar pidiendo por su salvación, hablándoles acerca de Cristo, viviendo en una manera que ellos vean que cristianismo es algo bueno y dulce, no una carga y una lista de reglas. Que pueden ver que hay esperanza en nosotros, que nosotros sepamos que esto no es el final. No tengo que construir mi mansión hoy, no tengo que tener todas las cosas hoy, no tengo que tener mi vida hoy, no debo vivir como la vida de Burger King, como yo quiero mi vida, ¿va? Porque Burger King, el slogan es que, como tú quieres, ¿va? Eso es la vida de Burger King. Pero nosotros pensamos que nuestra vida es a largo plazo, a dónde vamos a descansar. Y queremos que gente conozca esa realidad y veamos a Cristo viendo la ciudad, llorando sobre ella. Y aquí dice, diciendo, a saber si Él lo dijo en voz plena alta para que todos podían escuchar. O en sus lágrimas solo lo dijo a voz baja. Oh Jerusalén,
no sabe lo que conduce a la paz. Pero Él dice como una advertencia de lo que va a venir. Mire, Él dice, porque sobre ti vendrá días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. En una generación esto va a suceder. Roma va a entrar, Roma va a destruir, Roma va a venir y Jerusalén va a estar en problemas. Lo vamos a ver en el futuro. Entonces la idea no es que Él está solo diciendo cosas, es una realidad. Él está diciendo lo que viene en camino, profetizando esa realidad. Y Él está anunciando esa realidad. Entonces Él tiene compasión sobre la ciudad, actuando como profeta sobre la ciudad, diciendo que hay una manera de tener paz. Mi familia, es interesante que aquí hay tantas palabras que hablan de ellos. El tú sale bastantes veces. Dice, sí, tú también, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrá cuando tus enemigos echarán delante de ti, te citarán, te acosarán por todas partes, te debillarán y tus hijos. Está hablando así a ellos. Profecía, diciendo lo que va a venir. Entonces, en ciertos sentidos, Él está anunciando la realidad. Y familia, eso es lo que un pastor, lo que un creyente debe hacer, anunciar la realidad de lo que viene. Es nuestro trabajo, es nuestro llamado a anunciar. Pero si vamos a otros textos, podemos ver que es ellos que rechazaron estas cosas. Él está con lágrimas. Pero ellos no quieren nada de ver con este Cristo. Y puede ser que eso es vos hoy. Pueden escucharme, pero sigue endureciendo su corazón. No quiere nada que ver con este Cristo. Niños, jóvenes, escuchen mi voz. Hay un Cristo que está listo para recibirle. Venga a Él. Venga a Él. Deje de endurecer su corazón. Venga a Él y descansa en Él. Este Cristo está mostrando su compasión, diciendo que Él quiere que conoce a Él. Está listo. Y su yugo no es algo pesado, es bien light y liviano. Entonces la primera cosa que veamos es la compasión de Cristo sobre Israel. Pero la segunda cosa que podemos ver en el texto es Él purificando el templo. Veamos que Él entró a la ciudad y cuando entró a la ciudad, en versículo 45 dice, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles. Lo que debemos entender bien es que estamos en el tiempo de la Pascua. La gente estaba yendo a Jerusalén para hacer sus ofrendas. Entonces, Cristo entró, era toda una bulla. Cuando Él entró, después Él está llorando sobre la ciudad y cuando Él llegue al templo, hubiera sido una locura. ¿Por qué? Porque durante de la Pascua, ¿qué tenían que hacer? Ir al templo para dar su animal, para ofrecer su animal. Entonces Él se va al templo, pero tenemos que entender un poquito de lo que está sucediendo en ese momento. Cuando Él entre al templo, está entrando al área para los gentiles, el corte de los gentiles. Y a entrar ahí, Él encuentra a gente y están vendiendo. ¿Por qué? Porque normalmente alguien iba a llegar de 100 kilómetros para ir al templo para ofrecer su animal. Pero había algunos que iban a agarrar el animal y hacer inspección sobre el animal. Y cuando iban a hacer inspección, iba a decir, sí, es todo puro, sin mancha y todo eso. Pero puede ser que el sacerdote no lo va a recibir. Entonces, ¿qué hago si he venido de 100 kilómetros y no puedo regresar a mi casa y tengo este animal que hay chance que no va a servir? ¿Qué voy a hacer? Fíjate que tenemos una tienda aquí a la par, a donde usted puede comprar
sus animales para dar a Dios. Y esos ya han sido aprobados por los sacerdotes. Y solo cuestan 4 veces lo que cuestan en su propia ciudad. Entonces era todo una ganancia de dinero. En el lugar donde deberían estar adorando, están vendiendo. Y son los sacerdotes promoviendo esta cosa por su propio bien. Entonces él entra a esa situación y se enoja. Eso es a donde quiero que nosotros veamos ciertas cosas para ayudarnos a entender más. Vamos a Mateo 21. Cada uno de estos es otro de esta historia. Mateo 21, versículos 12 y 13. Y dice, casi lo mismo, Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Mire, cambiando dinero y los que están vendiendo palomas, animales para la ofrenda. Y podemos ir a Marcos, a capítulo 11. Y dice en versículo 15 y adelante, llegaron a Jerusalén y estamos en Marcos 11, 15, llegaron a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Interesante, ¿para quién? Todas las naciones. Entonces es algo que está parte de, pero ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Cada uno está ayudándonos a ver algunos detalles más. Que ellos tenían esa mentalidad que podían usar el lugar que era para los gentiles, para las otras naciones, para su propio bien. Normalmente para traspasar cosas tenían que ir alrededor del corte de los gentiles. Pero ahora están usando el corte de los gentiles para pasar y llevar cosas. Ellos deben estar ahí orando, deben tener un lugar a donde pueden ir a conocer a Dios. Y ellos están usándolo como un pasillo para llevar sus cosas. En vez de cruzar por afuera, están ahí, en ciertos sentidos, rompiendo la adoración o interrumpiendo la adoración de los gentiles. Es para todas las naciones, ya está incluido en la idea. Entonces ellos no solamente están vendiendo, están usándolo como pasillo. Pero también aquí veamos que ellos estaban cambiando dinero. Él está doblando las mesas. Y lo que debemos ver es que cuando llegaron ahí a Jerusalén, no podían recibir dinero que tenía como la foto o la cosa de César sobre las monedas. Entonces no podían recibirlo porque eran ceremonialmente sucio y no limpio. Entonces, lo que usted no podía ir y pagar sus impuestos o comprar algo o dar su ofrenda o dar su diezmo. Entonces, es decir, lo que vamos a hacer en el área de gentiles es, yo voy a hacer cambio de dinero para ustedes, para que puedan ofrendar a Dios. Entonces, pero para cambiar su dinero, yo voy a cobrarle un porcentaje para que puedan dar su dinero a Dios. Mire, están usando la iglesia para su propio beneficio.
Dios había hecho que los que estaban dirigiendo a la iglesia estaban siendo provistos por los otros, pero en vez de eso ellos están robando de los demás, usando la iglesia por su propio bien. ¿Suena familiar, familia? ¿Suena algo común en nuestro contexto en Honduras? Cuando hay gente diciendo haga pacto con Dios y Él te va a dar lo que usted quiere, que tiene que ofrendar y cuando usted está haciendo su ofrenda, Él te va a reembolsar con lo que usted quiere y si no lo hagas con fe, no lo va a recibir. ¿Suena familiar? ¿Algo de este contexto? Usando el púlpito de Dios para vender nuestras propias cosas. ¿Para que puedo tener lo mío y usar la gente? Vamos a pasar el POS en la congregación para que puedan pagar con cuenta de deudas o crédito para dar mi ofrenda. ¿Suena algo parecido? No hay nada nuevo bajo el sol. Ellos estaban usando la iglesia por su propio bien, para que ellos podían tener ganancia. Es interesante también que tenemos otro ejemplo de esto en Juan 2. Juan 2, vamos a Juan 2:13. Es interesante que en Juan tenemos al inicio porque es otra ocasión. Es interesante que él inicia su ministerio echando gente afuera del templo por mala alabanza y termina en la manera. Juan 2:13. Y dice, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Entonces al inicio de su ministerio ya había venido para regañarles por esto. Piénsalo, eso no es algo que lo hace bien rápido, esa idea de hacer un látigo de cuerdas. Piensa en Cristo tan frustrado que está agarrando algo para hacer una cuerda, para entrar al templo, para sacar gente del templo. Es una imagen que sea muy difícil para olvidar. Pero 3 años después están haciendo lo mismo. Hay algo que nosotros podemos aprender ahí, familia. Nuestro pecado aún viene vez tras vez tras vez. Y pensamos, yo voy a dominarlo de un solo, pero no, hasta ahí presente, listo. Y ellos tienen que ser echados por afuera nuevamente. Y él está usando, cuando llegamos a este texto, está usando palabras de Jeremías. Jeremías 7:11. Se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de sus ojos. Yo mismo lo he visto, declara el Señor. Entonces está cumpliendo las palabras del Antiguo Testamento. Y Él está mostrando lo que Él quiere que la gente sepan, que su Dios merece ser glorificado. Y que este Dios quiere que nosotros y ellos dan alabanza pura. Yo sé que hemos ido a varios textos, pero vamos a Malaquías 3. Malaquías 3, 1-4, nos muestra que Cristo está cumpliendo profecía en lo que está haciendo acá en purificar el templo. Dice, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Juan el Bautista. Malaquías 3:1. Está hablando de Juan el Bautista. Pero, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos, pero ¿quién podrá soportar el día
de su venida. ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de ¿qué? Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Él vino para purificar su templo, para mostrar que su templo era por un propósito. Era para ser una casa de oración, era para cumplir la palabra de Dios y era para las naciones, como hemos visto en Marcos capítulo 11. Y eso es un cumplimiento de Isaías 56:7. Es tan interesante que a veces nosotros pasamos este texto sin pensar en tanto que está siendo cumplido en Cristo Jesús en este texto, en estos versículos. Él terminando profecía antes de irse a la cruz, hablando de Él, cumpliendo la palabra. Y ellos mostrando, los sacerdotes, que no hay interés en estos gentiles. Y Cristo está frustrado que la casa que es diseñada para oración es una casa que ha sido hecho como cueva de ladrones. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver en este texto y qué debemos pensar acerca de nosotros? Que la casa del Señor es para alabanza y para oración. No es para mis buenos feelings. No es para sentirme bien. El centro de la adoración es Dios, no Aarón ni cualquier persona acá. Cuando empezamos a decir esto no me cae bien, debemos pensar si es humanocéntrico o cristocéntrico, o dioscéntrico, teocéntrico. La idea es que Él quiere que la casa es diseñada para pensar en Dios, para su alabanza. Eso es porque tantas veces en la iglesia hablamos de la idea de orden en alabanza. Eso es porque hacemos todo lo que hacemos porque queremos pensar en lo que estamos haciendo. No hacer todo lo que nos da un buen feeling. Cuando llegamos a Juan 4 y Juan 4 nos da la historia de la samaritana ahí. Y en ese texto dice que Dios está buscando ¿qué? Alabadores. Adoradores, ahí está la palabra. Él está buscando gente que adoren a Él, no a ellos mismos. Entonces Cristo está en esta idea y quiere esa idea que su Padre recibe toda la gloria. Porque Él quiere adoradores. Y que su casa sea una casa de oración. Un lugar donde nosotros oremos. Es algo que pienso yo, donde nosotros como iglesia podemos mejorar. En orar más. Oramos los domingos, sí, es parte de orar corporativamente. Y puede ser que oremos solos. Pero ¿cómo podemos juntarnos para orar en otros tiempos? Los lunes buscar gente para orar juntos con ellos. Los viernes, los domingos llegar temprano y orar. ¿Cómo nosotros como líderes podemos planificar algo para orar? Porque una iglesia que no ore, debemos pensar o preguntar si es una iglesia. Porque si no queremos depender de Dios, dependemos de nosotros mismos. Entonces la iglesia debe ser un lugar donde oremos. Y tenemos patrón de orar. Y que queremos que oración es algo que es importante para nosotros. El ejemplo que escuché de un pastor era de la iglesia de Spurgeon. Y ellos tenían un enero 2, una llamada para orar como iglesia. Entonces invitaron a la gente a las 3 de la tarde para orar y se quedaron hasta la medianoche, 9 horas orando juntos. Y había 6,000 personas, miembros de la iglesia que llegaron. Y eso era raro porque normalmente eran 1,400.
Y cuando alguien llegó para preguntar a Spurgeon, ¿por qué tenían tanta gente orando? Y él dijo esto: la reunión de oración es la institución muy querida para esta congregación, porque a ella le debemos todo. Solo cuando somos una casa de oración tenemos éxito. Aquí es donde radica nuestra fuerza. Si perdemos esto, somos como Sansón, con toda su cerradura cortada, somos impotentes. No tenemos poder, porque el poder viene de Dios. Eso es porque nosotros pedimos que ustedes oren por nosotros en nuestras predicas. Porque el poder no viene de mí. El poder viene de la palabra de Dios y su fidelidad. Eso es porque cuando tenemos grupos como brunch y fragua, queremos tiempo para orar. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Hemos pedido de ustedes que oren por este lugar y nuestro Dios nos escuchó y nos dio. Es un Dios que nos escuche y no es lejos. Es un Dios que quiere escuchar nuestros deseos y oraciones. Eso es porque tenemos que tener el patrón de orar. Eso es porque Cristo está tan frustrado, porque están, en vez de orando, están vendiendo en la iglesia. Y hay a veces, familia, que nosotros podemos ver eso hoy. Y a veces podemos verlo en nuestros propios corazones, que hay poco deseo para oración. Y no estoy diciendo, si ustedes salgan de acá pensando, Aarón dijo que nosotros debemos orar hasta las 3 de la madrugada. Has equivocado mi mensaje. Si quieren orar hasta las 3 de la madrugada, no voy a detenerles, no voy a decir que es malo. Pero la iglesia debe ser un lugar donde nosotros pensamos que tenemos un Dios que nos escucha y responde. Que la oración sí funciona, más de lo que pensamos. Que es una muestra de que nosotros dependemos de Él. Y que Cristo quería que la gente tenían acceso a eso para llegar y orar. Y esto no es para promover un ministerio en la iglesia, pero quiero decirles, si nosotros empezamos a decir, vamos a introducir tiempos de oración, por favor se juntan. Busca una manera para llegar a orar. Busca la manera para decir, esta iglesia depende de la compasión de nuestro Dios. Y Él escucha oración. Y no queremos pensar que es algo que nosotros podemos manipular para tener éxito. No, depende de Dios. Y el éxito no es en números, familia. El éxito es en gente conociendo a Cristo. Creyentes conociendo más de nuestro Dios, el Hijo. Es en la santificación de la gente también, no solo en la salvación de la gente. Sí es en la salvación de la gente, pero en su crecimiento en conocimiento de Dios. Entonces puede ser que no crezcamos nada en número, pero en conocimiento de nuestro Dios y profundidad en su palabra y el deseo para estar en Él. Eso es algo exitoso. Pero a veces solo queremos números para ver cómo estamos siendo exitosos. Entonces, familia, lo que Cristo quiere en este texto es que la gente dejen de cambiar su casa a una cueva de ladrones. Y quiere que sea un lugar de oración. Animamos unos al otros en esa área. Animamos a orar más y tener compasión y responder a su gracia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Gracias por la habilidad de ver que nuestro Dios toma en serio su oración y adoración. Oh Dios, ayúdanos a ver la importancia de orar juntos como familia de la fe. Que sea nuestra manera de actuar primeramente. ¿Cuántas veces tenemos tantos consejos para otros sin pensar en orar, oh Dios? ¿Cuántas veces llegamos sin orar para nuestras reuniones juntos?
¿Cuántas veces hemos llegado sin orar para las prédicas, para los cantos, para la lectura? Oh Dios, ¿cuántas veces hemos olvidado compasión para ellos alrededor de nosotros? Ayúdanos a pensar que cada persona que encontramos hoy se va a un destino final. Es en ciertos sentidos, una relación eternal, oh Dios. Esta persona va a vivir en eternidad. Ayúdanos a tener deseo que ellos conocen a Cristo. Que ellos pueden escuchar las buenas nuevas. Y también, oh Dios, ayúdanos a recordar que la única manera que gente son cambiados es a través de la obra de tu Espíritu Santo. Entonces nosotros pedimos que tú obras en sus corazones. ¿Cuánta gente aquí me han dicho que tienen familiares que no conocen a ti? Pedimos por hijos, por esposos y esposas. Pedimos por hermanos. Pedimos por niños. Pedimos por ellos entre nosotros que no conocen a ti. Que esto puede ser día de salvación o esta semana. Oh Dios, lo queremos esto no para que nosotros podamos tener gloria para nosotros, pero para que tu nombre sea glorificado. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.